SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Hay fechas que no se olvidan y hoy es una de ellas. Es 20 de octubre y hace 10 años de aquello. La esperanza que yo tengo ahora es que nos volvamos normales, o sea, que seamos como los demás en las relaciones sociales. Aquí los grupos están muy bunkerizados, las cuadrillas son terriblemente cerradas. Si no tienes cuadrilla no eres nadie realmente, y si te quieres integrar es imposible. En mi clase, por ponerte un ejemplo, yo he tenido años que he tenido alumnos que eran etarras, que incluso han estado presos mientras hemos tenido la docencia, y al mismo tiempo en la misma clase había alumnos que a sus padres les habían matado. Entonces esto hace que haya una desconfianza terrible, que nadie hable con nadie excepto con mi vecino porque le conozco, pero con nadie más. Hace 10 años desde que escuchamos en directo el testimonio de esta profesora durante el programa especial que hicimos esa noche en San Sebastián, el mismo día en que ETA acababa de anunciar su disolución. Hoy, una década después, se van a mezclar el recuerdo, los homenajes y la constatación de que el País Vasco se ha instalado ya en una vida normal. La izquierda abertzale no ha pedido perdón ni ha condenado la violencia como le piden que haga el gobierno, el PNV o el PP, pero su giro de hace un par de días, reconociendo el dolor de las víctimas, planeará sobre este aniversario. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Oportunidades desde luego tienen. Hoy van a leer otra declaración, pero los actos centrales van a ser los homenajes en memoria de los más de 860 asesinados por la banda. Debajo de ese suelo de nuestra sociedad sigue habiendo unas fracturas que no se van a recomponer si no es mediante la verdad y la justicia. Es el diagnóstico que hace Juan Luis Ibarra, que presidió el Tribunal Superior del País Vasco. Hoy, precisamente, empieza el año judicial en Euskadi. Y con esta sensación condicionada por el aniversario van a comenzar los jueces vascos su curso. Bilbao Isabel Belleón, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Haber escogido esta fecha no es baladí. Cita con presencia del lehendakari, que acudirá a la apertura judicial después de un acto con universitarios organizada con motivo de este aniversario. En este caso va a ser el magistrado Iñaki Subijana quien tome la palabra hoy. Hace 10 años estaba en la audiencia de Guipúzcoa, ahora preside este tribunal después de una carrera marcada, como la mayoría de los jueces y fiscales aquí, por ETA. Hoy se recuerda en sede judicial que es uno de los crímenes no resueltos, por ejemplo el de José María Lidón en noviembre de 2001, asesinato sin resolver, la importancia de la memoria y la apuesta por una convivencia desde las cárceles hasta cada una de nuestras casas. El mensaje del gobierno vasco, de hecho, va en esta línea, tras el reconocimiento, la importancia de más y mejor convivencia. Hemos preparado una mesa especial en El Abierto a partir de las 8:30 para contar cómo se enfrentará una ETA y qué diagnóstico hacen de estos años los jueces, la policía y los periodistas. Y tienen disponible desde ya en todas las plataformas de audio el segundo episodio del podcast de la SER Agur ETA, dirigido por Jon Sistiaga. Se reconstruye cómo llegamos al 20 de octubre. Escucharán allí cómo lo vivieron, por ejemplo, desde dentro, quien hoy es el lehendakari y quien lo era entonces, Urkullu y López. Tuve un momento de soledad en el despacho y lloré. Me di cuenta que se podía llorar y reír al mismo tiempo. Era una explosión de alegría, pero a la vez lloraba. Fue Patxi López quien valoró esta semana por parte del PSOE la declaración de Arnaldo Otegi, reconociendo el dolor de las víctimas de ETA. En un tono distinto a la valoración que hizo ayer la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, más fría. Deberían pedir perdón y que han de pasar de la palabra a los hechos. Y que, por ejemplo, deberían condenar cuando se producen homenajes. Escribió Pablo Casado ayer en Twitter que el PSOE está blanqueando a Bildu para pactar los presupuestos. No va a haber esta mañana declaración institucional del Senado para condenar el terrorismo. El PSOE ha renunciado a impulsarla en vista de las primeras diferencias con el PP. Para que hubiera prosperado el texto, igualmente hacía falta unanimidad. PP y PSOE se enzarzaron ayer de nuevo en el Senado. Esta vez por los abucheos del 12 de octubre contra el presidente del gobierno. Y estamos conociendo de asociaciones que están denunciando que usted solo acude a visitarlas o les ayuda económicamente si antes le aseguran que no habrá pitidos. Señor Sánchez, dinero a cambio de que no le piten. La pena que me causa escuchar al principal partido de la oposición legitimar con sus palabras en esta sede, en las Cortes Generales, como le dije al presidente de su grupo, los insultos, me parece absolutamente contraproducente. El clima político se medirá esta mañana en la sesión de control en el Congreso, donde Casado preguntará a Sánchez. Eso mientras siguen las conversaciones, de momento sin resultado conocido, entre ambas formaciones para renovar los órganos constitucionales que tienen el mandato caducado.
La isla de La Palma ha registrado más de 50 terremotos desde las 10 de la noche pasada. Uno de ellos, aunque a mucha profundidad, ha sido el más intenso desde que el volcán entró en erupción. La Colada del Norte está apenas a 200 metros del casco histórico de La Laguna. Canarias, Pedro Murillo, buenos días. Buenos días, Ángel. Noche complicada en La Palma, en la que el volcán de Cumbre Vieja ha seguido soltando lava con furia y se han registrado más de 50 terremotos. Uno de ellos, el mayor, de 4,8, ubicado en la zona de Mazo y a 39 kilómetros de profundidad. Preocupa el avance de las dos lenguas de lava que ya amenazan la laguna, y las esperanzas están depositadas en que hay un par de vaguadas que pueden canalizarla hacia el oeste y alejarlas de las zonas habitadas. Por otra parte, la otra de las coladas, con mucho aporte de lava fresca, continúa su avance hacia el mar con un gran aporte de energía a una velocidad de 5 a 10 metros por hora. De llegar al océano, está previsto que se ordene el confinamiento de la localidad de Tazacorte por la fusión de gases tóxicos. Y la noticia que les está contando la SER desde anoche es también deportiva, con el propósito de la FIFA de que haya mundiales de fútbol cada 2 años. Eso quiere la FIFA, pero la Federación Española se opone. Sampe, buenos días. Buenos días, Ángel. Según el informe de la propia FIFA al que ha podido acceder esta redacción, la intención del órgano que dirige el fútbol mundial es que en el Campeonato del Mundo pase a ser cada 2 temporadas a partir de 2026, propuesta que apunta a que será aprobada en diciembre en la votación que llevarán a cabo todas las federaciones, con la oposición, como decíais, clara de la española. El informe, que se puede consultar en cadenaser.com, dice que la fase de clasificación se jugaría a 7 partidos, todos en el mes de octubre, con otro parón para selecciones en marzo. Ayer el Atlético, que llegó a empatar en un partido, iba a decir polémico, pero que nos lo han visto, han dicho que diga trepidante. Pues nada, trepidante. Cayó contra el Liverpool en Champions y el Madrid goleó al Shakhtar, eso sin ningún tipo de polémicas, por 0-5. Y aquí el 20 de octubre de 2011 también fue noticia otro final. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, muy buenos días. Un final violento con unas imágenes que sacudieron al mundo. Hoy también se cumplen 10 años de la ejecución de Muammar el-Gaddafi. Después de gobernar el país durante más de 40 años, un grupo rebelde lo encontró escondido en una tubería. Lo apalearon hasta la muerte, a la vista de todos. 10 años después, Libia, Sastre, es un país sin ley. Es un estado con 2 centros de poder, en torno a los cuales se aglutinan cientos de milicias que controlan el tráfico de seres humanos. Libia es el puerto de salida de la inmigración hacia Europa. De hecho, este año más de 26.700 personas han sido rescatadas cuando trataban de cruzar el Mediterráneo desde Libia. Y el tiempo, que se complica por el norte. Con el paso de un frente que dejará lluvias en Galicia y también en algunos puntos de León y también de Asturias, acompañadas de una ligera bajada de las temperaturas. En el resto, pues otro día primaveral con cielos despejados y alrededor de los 30 grados en el termómetro. Paramos un minuto y les contamos más noticias. Van a escuchar a Alberto Reyero, era el consejero responsable de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid cuando estalló la pandemia. Yo creo que hice mucho más que los demás. Otros no hicieron nada. Lo único que se dedicaron es a mentir, a decir que los protocolos no eran protocolos, que eran borradores, que las competencias eran de Pablo Iglesias cuando estaba en la Comunidad de Madrid, que IFEMA era un hospital que había maravillado al mundo y en el que sanó a la gente. Y luego se hicieron unos protocolos absolutamente infames. Reyero hablaba así este martes en La Ventana de Madrid ante el bloqueo de las investigaciones prometidas por Isabel Díaz Ayuso para aclarar lo ocurrido en esas residencias de la comunidad. No existe de momento esa investigación, no se ha hecho, pero sí sobre Barajas. Joan Jimeno, buenos días. Hola, buenos días. En eso sí que sigue poniendo empeño el PP de Madrid, una comisión parlamentaria para investigar la posible entrada del coronavirus por el aeropuerto. Sí, es una comisión con la que el Partido Popular quiere responsabilizar al Gobierno central de la expansión del coronavirus en la Comunidad de Madrid. Han sido constantes los mensajes del Gobierno de Ayuso acusando al Ejecutivo de Sánchez de la incidencia del virus en Madrid a causa de lo que denominaron el coladero de Barajas. Esta comisión de investigación arranca hoy con la comparecencia de 2 expertos propuestos por el Partido Popular, un profesor de aeronáutica de la Universidad Politécnica y la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior. La intención del PP es que por esta comisión de la Asamblea pasen a partir del año que viene miembros o exmiembros del Gobierno central como el exministro José Luis Ábalos, Carolina Darias o Salvador Illa. A nivel nacional, la incidencia del coronavirus ha vuelto a bajar después del ligero repunte de este fin de semana. Ya está rozando los 42 casos por cada 100.000 habitantes. También han bajado los contagios a nivel mundial por 7ª semana consecutiva, pero Europa vuelve a ser la región del mundo con mayor número de casos, en buena parte por la última oleada en Reino Unido. Ahí están en su nivel de contagios más alto en 7 meses, también de muertos, más de 200 en las últimas horas. Londres, Begoña Arce. La mayoría de los casos se están dando en escolares no vacunados entre los 12 y los 15 años, pero el contagio se extiende ahora a los mayores de 50 años y a los más vulnerables. Los científicos están siguiendo con especial interés una mutación de la variante Delta que se propaga aún más rápidamente y de momento está presente en el 6% de los casos.
Creo que tenemos un invierno duro por delante, con 5.900 hospitalizados en Inglaterra y ese número va en aumento, explicaba la directora de la Sanidad Pública, Amanda Pritchard. Desde el Gobierno afirman estar siguiendo de cerca la situación, pero de momento no se ha entrado a discutir unas medidas de control del virus para este invierno. En Bruselas, la Comisión aplaza el regreso al Pacto de Estabilidad. Están convencidos de que se necesitará volver a controlar la deuda acumulada durante la pandemia y la crisis financiera, pero no ponen plazos. De hecho, alertan sobre las consecuencias sociales y económicas si se precipitan esos ajustes. Y en Brasil, los senadores han analizado el informe que avala el procesamiento de Jair Bolsonaro por su respuesta a la pandemia. O la falta de respuesta, que sitúa a Brasil como uno de los países más golpeados por el virus. Yelena Ayala. Sí, en ese informe los senadores concluían que Bolsonaro y otros funcionarios de su gobierno habían permitido conscientemente que el coronavirus se propagase sin control en Brasil, con la esperanza de alcanzar la inmunidad de grupo. En un principio, el panel de senadores había incluido en el texto una acusación a Bolsonaro por homicidio y genocidio contra la población indígena, aunque estos no tendrían implicaciones necesariamente en un recorrido judicial. Se trata de un informe político, pero esta madrugada hemos conocido que en una revisión de ese documento finalmente han decidido excluir esas dos acusaciones del presidente de Brasil, aunque sí se tendrá que enfrentar a otras 9, entre ellas a la de crímenes contra la humanidad, y en un momento político trascendental, porque en menos de un año hay elecciones generales en Brasil. Y afortunadamente aquí seguimos dando pasos hacia el regreso a la normalidad. Hoy uno más. A partir de este miércoles, todos los escolares de Castilla y León van a poder juntarse en el patio. Hasta ahora tenían que respetar las zonas reservadas para cada uno de los grupos burbuja del centro. Nos centramos ahora en algunas novedades de la crónica parlamentaria. Para empezar, el fracaso de la propuesta de Más País para regular el cultivo y el consumo de cannabis. El Congreso ha rechazado tramitar la propuesta por la oposición de los 3 grandes grupos de la Cámara, PSOE, PP y Vox. Ya veremos qué pasa con el resto de propuestas para abordar el tema. Teresa Rubio. El consumo no ha dejado de aumentar pese a las prohibiciones. La prohibición lo que hace es que consuma sin información, que consuma sin regulación, que consuma sin etiquetado y que esa actividad genere ingresos para las mafias, pero no para el Estado. El PSOE votó en contra con el PP y con Vox, que sí están de acuerdo en regular el uso medicinal del cannabis. Daniel Biondi. No vamos a regular el cannabis tal y como usted plantea, y nosotros vamos a abolir la prostitución como hemos marcado en nuestro compromiso en nuestro partido. Porque nosotros, todo aquello que priva la libertad a una persona y a su autonomía personal, no lo consideramos libertad. El tema volverá al Congreso porque todavía habrá que debatir 2 propuestas similares de Unidas Podemos y Esquerra. Y de otro debate, el del fin de la prostitución, hay una enmienda que afecta a la ley de la libertad sexual. Una enmienda de los comunes contra uno de los puntos de la propuesta de ley del solo sí es sí, elaborada por el Ministerio de Igualdad. Informa Mariola Lourido. Discrepancias entre los socios de gobierno y también dentro de Podemos. En Comú defiende el libre ejercicio de la prostitución regulada y con derechos laborales para las mujeres, y enmienda Igualdad. Quiere que se elimine la penalización a los burdeles y a la industria, como recoge la Ley de Libertad Sexual de la ministra Montero. Aina Vidal, diputada en el Congreso. Creemos que puede ejercer de forma negativa a las mujeres que están ejerciendo la prostitución y, por lo tanto, buscamos de algún modo una salida en la que de una forma más amplia pues todas las mujeres puedan tener reconocidos sus derechos y no se ven en una situación más precaria de la que ya se encuentran actualmente. Fuentes de Igualdad señalan que buscarán el consenso para proteger a las mujeres, pero también envían un mensaje al PSOE porque cuestionan la necesidad de su ley abolicionista e insisten en que medidas como multar a los clientes no han funcionado. Pocos respondieron este martes en la Eurocámara al primer ministro polaco con la contundencia del diputado Guy Verhofstadt. Fue muy aplaudida esta intervención del ex primer ministro belga, ahora eurodiputado, durante la comparecencia del jefe de gobierno polaco para defender el fallo de su constitucional que cuestiona la supremacía del derecho comunitario. Verhofstadt acusó a Polonia de estar siguiendo la estrategia del Brexit, de secundar un siniestro juego mediante la politización de la justicia polaca. Por los efectos del Brexit siguen temiendo en los campos de Gibraltar, en el campo de Gibraltar. El ministro de Exteriores se reunía anoche con los alcaldes de la zona ante la posibilidad de que vuelvan los controles a la verja del Peñón, Algeciras. Cándido Romaguera. Y hay satisfacción porque José Manuel Álvarez no ve ninguna dificultad ni nada inquietante, así lo ha dicho en las conversaciones que en relación al futuro de Gibraltar iniciaron el pasado 11 de octubre en Londres y Bruselas. Álvarez puso en valor ante los alcaldes de esta zona la unidad de todas las administraciones en aprovechar esta coyuntura para crear la denominada zona de prosperidad compartida y reconoció que la negociación sobre el futuro de Irlanda
no va a influir en la de Gibraltar y se mostró también convencido de que las conversaciones van por tan buen camino que el acuerdo podría sellarse antes de final de año. Y una pregunta, ¿cómo responderían ustedes a esto? ¿Cómo reaccionarían ante una violación? Los pasajeros de un tren de cercanías de Filadelfia no hicieron nada la semana pasada cuando un hombre entró en el vagón en el que viajaban y asaltó a una de las pasajeras. Es más, algunos se pusieron a grabar con el móvil. La policía cree que esos pasajeros tienen una responsabilidad penal en los hechos. La fiscalía cree que no. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena Ser. La radio.